Hola, ¿qué tal? En este video revisaremos los cambios que hicieron en el proyecto de Web API para ASP.NET Core en Net 5. En Net 5 por default ya viene habilitada la especificación Open API, que básicamente es un archivo JSON que está soportado por la industria, es estándar y que hay varias herramientas que te ayudan a generar código a partir de él para administrar tus APIs. Básicamente agregaron el paquete swashbuckle.aspnet core al proyecto de Web API y lo configuran en la parte del startup. Le agregan en el configure services, se agregan el add swagger, y en el configure, en el caso de que esté en el ambiente de desarrollo, configuran Swagger para que se genere esta interfaz. También lo que dice la documentación, es lo que les decía, que aquí usan una herramienta que se llama Azure API Management para importar el archivo JSON y como que ahí, a partir de ahí, administrar tu API. También incluyeron una parte que le llamaron mejoraron la experiencia de ejecutar un proyecto de Web API, porque pues, anteriormente te salía una pantalla con un 404 o el Weather Forecast con el JSON sin formato en el navegador, y pues ahora se ve la interfaz que te agrega el paquete anterior. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es en el proyecto de Web API, como ya viene por default, lo que vamos a hacer es mostrarles qué tendrías que hacer si no quieres agregar si no quieres tener el proyecto de Open, si no quieres tener habilitada la parte de Swagger en tu API, y, y cómo sería también desde la línea de comandos. Cuando tú tienes aquí ya Net 5 seleccionado y ASP.NET Core Web API, se te aparece Enable Open API Support, es decir, habilitar el soporte para Open API. Entonces ya cuando tú seleccionas un proyecto con estas características, te va a crear un proyecto de este tipo. Y lo que les decía, que viene en el archivo de proyecto, incluye el paquete de Swashbuckle, la versión 5.6.3. Es muy probable que esta cambie constantemente. Luego lo que pasa con las plantillas, que no se actualizan tan frecuentemente y traen versiones anteriores. Entonces a lo mejor uno de los primeros pasos que tocará hacer es verificar que no haya actualizaciones. Les das clic derecho sobre el proyecto, administrar paquetes de NuGet, y aquí, si en caso que haya una actualización, te saldría, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puedes ver el histórico de versiones, y pues ya sería que esto es lo que agregaron en la parte del startup. Lo que hicieron, les decía, es en la parte del configure services, le agregan el Swagger y configuran, ¿no?, con el nombre de la API y la versión. Y después le agregan la ruta donde va a ser específica el archivo de JSON, que este es el que utilizan otras herramientas para administrar tu API o para generar código o clientes a partir de este archivo. Entonces ya cuando tú lo lanzas, se abre por default la pantalla de Swagger, y esto es porque lo que hicieron fue que en el archivo de Launch Settings modificaron la ruta de donde se va a abrir el API. Entonces, si nosotros abrimos el archivo que les decía, el de Launch Settings, que está dentro de la carpeta Properties, veremos que este archivo ahora incluye la ruta, la URL Swagger, que anteriormente no la incluía. Y veamos cómo nos aparece el archivo, bueno, la interfaz gráfica. Y pues aquí ya tú puedes probar tu API. Tienes que agregar estos dos botonazos y ya te regresa los valores, ¿no? Ya puedes ver el código de estado, puedes descargar el archivo, y ya también te muestra el esquema. Entonces realmente sí es una buena experiencia. Entonces por default ya está habilitado. Si tú quieres crear un proyecto y no habilitárselo por default, que porque usas otra herramienta o porque simplemente no quieres usarlo, aquí te estaría el comando, o como les decía, deshabilitando la opción de OpenAPI Support al crear el nuevo proyecto. Les quería mostrar que
como es un proyecto de la versión anterior, como para que veamos los cambios. En este caso les decía, en el caso del archivo de proyecto no tiene ningún paquete adicional. Cuando tú vas a Launch Settings, anteriormente traía el de la ruta del Weather Forecast, que es el controlador que viene por default. Y cuando tú abres esta, cuando tú ejecutas esta API, por ejemplo, bueno, tengo que detener el Visual Studio porque ahorita están usando el mismo puerto. Cuando tú usas el API, lo voy a abrir ahorita desde Edge, porque en Chrome traigo una extensión que hace que se vea un poco más bonito. Pero aquí, por ejemplo, tú ejecutas como tal y te dice, pues no está, es un 404, entonces tienes que agregarle la ruta del Weather Forecast y ya ves, ¿no? Entonces, pues realmente sí era una experiencia medio mala, pero pues realmente el que está haciendo la chamba es pues es el paquete de Swashbuckle que agrega Swagger. Este les digo es la extensión que traigo en Chrome para que formatee un poco el JSON y sea más entendible para nosotros. Pero pues, básicamente es que era como la experiencia anterior, ¿no? Entonces, a la diferencia. Bueno, si nosotros aquí vamos al Swagger, que, que, que es como antes, pues yo no la tengo porque este es el proyecto de 3.1, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí ya voy a detener y les decía que entonces que el que hace la chamba del trabajo, esto es realmente, les decía, no es algo nuevo, es algo que ya existía, nada más que por default ya viene incluido. Si no quieres usarlo, tienes la opción para deshabilitarlo, pero creo que es bueno, ¿no? Porque al final te ayuda mucho, es una parte muy visual y también habría que tener en cuenta que lo hace solamente en el entorno de desarrollo. Por ejemplo, si yo aquí me cambio, bueno, más bien tendría que, que ponerle aquí, por ejemplo, producción. Entonces aquí yo si ejecuto esto, vamos a ver qué pasa. En teoría no debería de abrir, no debería de verse el Swagger. La ruta sí sigue siendo la misma porque no cambiamos el launch settings. Pero la interfaz gráfica de Swagger no se debería de ver y ya no se ve. Entonces, por ejemplo, si tú vas al Weather Forecast, tú verías que tu API funciona, pero tú ya no tienes el soporte para Swagger porque estamos cambiando la variable de entorno a producción. Otra de las cosas que también habría que ver o que tendría que tener en cuenta, por ejemplo, yo anteriormente había usado el paquete NSWAG, es decir, es otro paquete que te genera la misma funcionalidad, pero el equipo pues, de ACP Netcore se decidió por Swashbuckle. En la documentación también viene como información de NSWAG. La interfaz gráfica de NSWAG a mí me gustaba un poquito más, pero pues básicamente creo que puede ser el fin de este paquete de NSWAG al venir incluido por default el de Swashbuckle, ¿no? Entonces básicamente muchos desarrolladores nos inclinaríamos por eso, o a menos que tuviera grandes características. Entonces, en resumen, les decimos que no agregaron muchos cambios en cuanto al proyecto de Web API, solamente esta parte es algo que ya existía, que si no lo traía lo podías agregar, pero ya viene por default y también tienes la opción de deshabilitarlo. Y pues ya veamos qué pasa con el paquete en SWAG y pues qué va a continuar con Web API. Pues este video hasta aquí lo terminamos. Esperamos a tener otro siguiente video donde vamos a mostrar más características de ASP.NET Core sobre Net 5. Pues entonces seguimos en contacto.